El tema de hoy, hermanos, es escoja el camino correcto. El texto clave o la lectura base, realmente yo creo que es lo más apropiado llamarle, la lectura base de este estudio es el Salmo número 1, que me gustaría que pudiéramos leer, hermanos, en nuestras propias Biblias. Si es que usted no tiene ahorita su Biblia a la mano, pues le pido por favor, hermano, que tome su Biblia, la Biblia que usted tenga, la que usted lea regularmente. Puede usted tomarla, buscar el Salmo número 1 que vamos a leer a continuación. Es importante entender, hermanos, que más que un estudio en esta ocasión, es más que nada como una especie de sermón. No vamos a detallar el texto, o sea, todo el capítulo, no vamos a buscar exhaustivamente el significado de cada uno de los versículos, pero sí vamos a tratar de entender la practicidad que podemos sacar para nuestras vidas diarias de este texto. Entonces, es esto en realidad lo que se pretende con este tema. Simplemente es como una especie de sermón donde vamos a entender de forma moral, de una forma práctica, cómo podemos vivir las palabras del Salmo número 1 en nuestras vidas diarias. El Salmo número 1 dice de esa manera, yo lo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Dice, el justo y los pecadores. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, hermanos, pues eso es lo que nos dice el Salmo número 1. Bien, hermanos, ¿cómo podemos entender la practicidad de este salmo? Pues sí, vamos a tener que entender parte de este salmo. No va a ser tan concienzudo este estudio porque no es el tema, el estudio concienzudo de este salmo, que si ustedes lo quieren hacer, pues es viable, es importante que lo hagan. Pero más que nada en esa charla nos vamos a encaminar a la practicidad de ese salmo en nuestras vidas diarias. Bien, en ese salmo, hermanos, pues sí es importante entender que se nos muestran dos caminos, que es el camino de la justicia, o sea, el camino del bien y el camino de la maldad o de la iniquidad. Y bueno, Jehová aquí nos muestra una cosa muy importante. Nuestro Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la libertad de decidir. Nosotros no nos obliga a Dios a tomar decisiones que no queremos tomar. Si bien los cristianos hemos sido llamados más bien hemos sido convocados al alto llamado, no es forzoso. O sea, nosotros tenemos la decisión de tomar el camino o no, de aceptar o no esta invitación. Este salmo obviamente se escribió principalmente hacia los judíos, pero también ellos tenían el libre albedrío de hacer el bien y el mal. Todos los seres humanos tenemos esa facultad de determinar nuestras acciones, y Jehová en varias ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos invita a que actuemos sabiamente, pues escogiendo el camino de la bondad. Y de hecho este salmo precisamente nos está mostrando esto, nos está mostrando la invitación de Jehová y la indicación de Jehová a quedarnos en el camino del bien, de andar en un camino piadoso, hermanos, de andar conforme a su voluntad, a lo que es correcto. Pero también nos dice el por qué, hermanos. Dice en el Salmo número 1, en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Y esto es bien importante, hermanos, porque estas bienaventuranzas se repiten nuevamente en el testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 5:3,
que es muy importante que lo leamos, es el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el versículo número 3, que nos dice lo siguiente. Igual, este es de la versión Reina Valera de 1960. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Perdón, es 5.3, leí el 5.5. El 5.3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí nos dice algo muy importante. Los que van a heredar el reino de los cielos son los pobres de espíritu. Y son los bienaventurados. O sea, las bienaventuranzas, hermanos, se vinculan también con esa parte de la Biblia en Mateo 5. La bienaventuranza o ser bienaventurado va más allá de ser feliz. Por ejemplo, hay una traducción de la Biblia que traduce esta palabra como felices son. Feliz es el varón que no anduvo en el consejo de los malos, o felices son los pobres en espíritu. Sin embargo, ser feliz no es equivalente a ser bienaventurado. El bienaventurado no solo es feliz, sino que tiene prosperidad en su camino. Le está yendo bien en su camino y también obviamente es feliz, pero va más allá de una sola felicidad. Entonces aquí Jehová nos dice que feliz es el varón o la persona que no anda en el consejo de los malos. Que eso es muy importante, o sea, nos está diciendo que el apartarnos de la maldad nos va a dar pues felicidad, nos va a traer bienaventuranza, o sea, nos va a traer prosperidad, éxito en nuestro camino si nosotros nos apartamos del consejo de las personas malas. Es importante ver que Jesús dice, felices o bienaventurados son los pobres en espíritu, lo cual significa que los pobres en espíritu, significa, hermanos, esta frase, que tienen una conciencia de que tienen necesidad de algo. No solamente es una necesidad espiritual como lo vierte otra traducción bíblica, porque en el pasaje paralelo que también lo dice el Evangelio de Lucas, Lucas no dice los pobres en espíritu, solamente dice los pobres. Entonces significa que una persona, esto es simbólico obviamente, quien es pobre pues tiene conciencia de que tiene necesidades, de que tiene que necesita cosas que no tiene la facultad de llenar por sus propios medios. Entonces, las bienaventuranzas también dependen de esto, o sea, que nosotros podamos pues entender que tenemos necesidad, o sea, una necesidad si bien espiritual, pero también física, o sea, tenemos muchas necesidades, hermanos, en nuestra vida diaria, y el que nosotros seamos humildes, porque el punto central de ser pobre, y que lo diga así el Señor Jesucristo, no es porque tengamos necesidades, sino más bien que seamos humildes para aceptar que necesitamos cosas. O sea, la humildad es el punto central en este texto. Entonces, el que nosotros nos podamos apartar de la maldad también tiene que ver mucho con la humildad mental que nosotros tengamos. Si realmente reconocemos que tenemos necesidades, pues espirituales, necesidades de varios tipos, y que Jehová es la única persona que lo puede llenar. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de estas necesidades y humildemente hacemos este ejercicio, entonces es cuando estamos más aptos a apartarnos del camino de la maldad y sobre todo también recibir las bienaventuranzas prometidas por la Escritura. Obviamente si hacemos esto, pues como dice el texto, no nos vamos a parar ni en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores. ¿Por qué? Porque sabemos que el actuar de manera correcta nos va a traer una bendición futura. Esa es la promesa de Jehová. Ese salmo, hermanos, en un comentario bíblico de otra iglesia, pues estuve leyendo algo de lo cual yo también estoy de acuerdo, que este salmo debe de ser un salmo mesiánico. Porque, bueno, dice aquí que la delicia, dice, sino que esta persona, si encuentra su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como un árbol plantado
cuyas hojas pues no se marchitan y no caen, y su camino prosperará. Bien, el único que ha cumplido realmente la ley de Dios, que se ha deleitado en sobremanera en la palabra de Dios, y que ha sido realmente una persona justa en todo sentido de la palabra, o en el sentido estricto de la palabra, ha sido el Señor Jesucristo. Lo cual significa que este salmo podría apuntar al Señor Jesucristo también, porque Él es el único justo, el único ser humano que ha sido justo realmente. Todos los demás, de una o de otra forma, hemos fallado y seguimos fallando a la ley de Dios. Entonces aquí nos dice algo muy importante: Jesús meditaba día y noche. Esto significa que en todo momento pues Él tenía a Jehová en su mente. En todo momento, tanto al inicio del día como al final del día. Y eso es algo que nosotros tenemos que imitar. Si nosotros queremos ser personas justas y realmente ir por el camino correcto de la verdad, el camino correcto que Jehová nos está invitando a tomar, pues debemos, hermanos, de imitar a Jesús. El único camino que la Biblia nos ha enseñado para llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Una iglesia, hermanos, no salva. O sea, una iglesia en el sentido de una religión institucional o una organización religiosa no tiene la facultad de salvarnos. El único que salva es Jehová, a través de la fe que nosotros ponemos en Jesucristo. No hay otra forma, hermanos. Entonces, este salmo bien apunta al Señor Jesucristo como el único que ha cumplido la ley de Dios, que realmente ha sido justo. Y si nosotros queremos llegar al Padre, tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Obvio, hermanos, hay algo muy interesante en este tema. Por ejemplo, vamos a leer Josué capítulo 1, versículo número 8. Que viene aquí mencionado, es Josué capítulo 1, versículo número 8, dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvemos a ver las bienaventuranzas, hermanos. Si nosotros imitamos a Jesucristo, vamos a tener bienaventuranzas, todo saldrá bien. Y vuelve a decir esta frase, que de día y de noche debemos meditar en su palabra. O sea, todo el tiempo debemos de estar pensando en Jehová. Cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos de leerla solamente de corrido y decir: ya avancé 3 capítulos, que son mis 3 capítulos del día que tengo que leer para acabar la Biblia en un año. No se trata de leer la Biblia como si estuviéramos leyendo una novela o cualquier otro libro. O sea, realmente tenemos que detenernos, como dicen estos dos versículos, o estos dos textos, o estos dos pasajes, y debemos de detenernos para meditar en la palabra de Dios. O sea, hacer el ejercicio que hoy estamos haciendo, hermanos, para entender ¿qué sentido práctico tiene la palabra de Dios en mi vida? O sea, este pasaje, ¿cómo lo puedo aplicar hoy por hoy en mi vida? Entonces, eso es lo principal. La Biblia no se lee de corrido, se tiene que estudiar. Sí, bien lo puede leer para poder avanzar, pero sí debe de detenerse de vez en cuando a estudiar algo que usted no ha comprendido correctamente. Debe de pedir la bendición de Jehová, que Jehová le mande Espíritu Santo para poder entender la Biblia, porque el Espíritu es el verdadero maestro. El Espíritu Santo es la llave que nos permite entender la verdad. No soy yo, no es mi religión, no es ninguna religión, es el Espíritu el único que nos puede enseñar la verdad. Entonces, hermanos, esa es la confianza que debemos de tener, pero debemos imitar el ejemplo del Señor Jesucristo, del único justo que ha vivido sobre la tierra. ¿Quién hizo esto? Este libro de la ley, como vimos, pues no debe de apartarse de nuestra boca, hermanos, para que guardemos de hacer conforme a lo que está escrito en este libro, o sea, en la ley de Jehová. Entonces, si bien la ley que tenía y que tiene Israel, hermanos, es la ley de Moisés, ellos están dentro del pacto de la ley de Moisés, nosotros no. Nosotros estamos en otra ley, pero sigue siendo ley de Dios, que es la ley del amor, que es la ley que Jesucristo nos ha legado a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir también esa ley, la ley del Cristo, hermanos.
Entonces tenemos que estar estudiando, tenemos que estar viendo cómo poder alinearnos cada día más a esa ley del amor. Ahora, una de las cosas muy importantes que nos va a ayudar a evitar pues el pecado es entender, hermanos, que la ley que Dios nos ha dado y las leyes que ha dado también a Israel, pues no son leyes arbitrarias, no son leyes que Jehová esté dictando como si fuera un dictador en los cielos. Realmente Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, que nos ha demostrado en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones que nos ama. Si nosotros cumplimos la ley de Dios o no, Él sigue siendo Dios con o sin nosotros. Pero si nosotros no cumplimos esa ley, quien se hace daño es el ser humano. El ser humano se hace daño a sí mismo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, si nosotros no amamos al prójimo y mentimos, damos un falso testimonio, si nosotros no amamos al prójimo y lo odiamos, matamos, envidiamos y hacemos todos los actos que la ley condena, la ley del amor condena, pues prácticamente viviríamos en un mundo como el que vivimos, o sea, un mundo que la gente se deja guiar por el egoísmo regularmente. No siempre es así, pero regularmente la gente es egoísta. Y eso es lo que provoca tantos problemas en el mundo. Entonces, si entendemos, hermanos, que el cumplimiento de la ley es para nuestro beneficio, entonces nos será más fácil poner en práctica la ley, pero solamente lo podremos entender y asegurarnos de que esto es verdad si nosotros nos dedicamos a meditar en la palabra de Dios todos los días. Si le dedicamos tiempo al Padre todos los días para poder escudriñar su palabra. Y eso, hermanos, nos va a permitir abandonar pues el camino de los pecadores, la asamblea de los inicuos. Cuando nosotros abramos los ojos y veamos que lo que nos enseña nuestro Padre Celestial son palabras de sabiduría, palabras que nos llegan no solo al corazón, sino a lo más profundo de todo nuestro ser, hermanos. Porque vivir conforme a la palabra de Dios nos va a dar una sociedad mejor y nuestras relaciones con las demás personas van a mejorar muchísimo. Entonces, hermanos, pues ahí vemos la necesidad de caminar por el camino que Jehová nos está diciendo, o sea, abandonar el camino de los pecadores, pero andar por el camino de la justicia. No solamente se trata de decir tenemos que ir en el camino de la justicia, sino también decir el por qué debemos de salir del camino de la injusticia y entrar al de la justicia, hermanos. Cuando lo entendamos nos será más sencillo, pues, dejar de pecar, ¿no? O abandonar el pecado en lo máximo posible. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cuando una persona tiene alguna adicción. De hecho, eso pasa muy común, por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, cuando se dice que ellos llegan a un punto en el que caen en un fondo, ¿no? Cuando llegan y topan fondo, en el sentido de que tienen ya un problema tan grave que parece insolucionable, que parece que ya no tiene solución y ellos se dan cuenta de que lo que han estado haciendo estuvo mal y quieren cambiar su vida, quieren abandonar ese tipo de adicción que tienen ellos. Eso pasa también con nosotros. A veces hay personas que simplemente dicen, bueno, yo sé que no debo de hacer eso porque es malo. Sin embargo, habrá personas que necesiten pues tocar ese fondo y decir, pues sí, está mal esto, ¿no? Pero lo importante es que nos demos cuenta de que el camino de la maldad no nos lleva a ningún lado. Que inclusive salen las cosas mal. Inclusive aquí en México se dice un dicho, hermanos, que es que el dinero mal habido pues no dura. O sea, si usted obtiene dinero o ganancias ilícitas, pues no le va a durar ese dinero. De alguna manera no tiene una bendición de Dios y ese dinero no le va a rendir para nada. Mucha gente se ha dado cuenta de este tipo de situaciones y es verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay bienaventuranza, no hay pues prosperidad cuando nosotros hacemos cosas de una forma mal, cuando hacemos las cosas de una forma que no debería de haberse hecho. Entonces, cuando nosotros realmente reconocemos que el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de Dios es el más correcto,
es cuando podremos pues hacer lo que es correcto delante de Dios. Obviamente, hermanos, y es importante recalcar que el hecho de que la gente que no es cristiana no significa que ellos sean personas malas, porque hay personas que son ateos y tienen muy buenos valores morales. Sin embargo, hay algo que ahí falta. A veces las personas, aunque tengan grandes valores morales, cuando llegan los problemas no tienen un ancla segura que es el Padre. Entonces, el camino de la justicia bíblica va más allá solamente de ser personas buenas o moralmente correctas, sino también tener fe en el Padre. Ese es el camino que nos enseña la Biblia, tener fe en el Padre, tener fe en Jesucristo. No basta con solamente ser buenas personas, sino tratar de alcanzar la justicia que la Biblia marca, no la que la religión diga, o sea, en general cualquier iglesia diga que el camino correcto es este, no. O sea, nosotros tenemos que andar por el camino realmente correcto que nos marque la Escritura, que nos está marcando el Padre y que nos está marcando el Hijo a través de la Biblia. Entonces, ser bueno no basta. Se necesita tener fe y llenar los requisitos bíblicos que vienen en la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también eso nos permite tener otras bendiciones, otras bienaventuranzas. Por ejemplo, quien pierde un ser querido y es moralmente correcto, pero es una persona justa de acuerdo a la Biblia, no solamente pues se siente en paz con la persona que ya no está, sino que también tiene esperanza, que eso es algo muy importante y eso es una bienaventuranza, tener esperanza de que algún día veremos de nuevo a nuestros seres queridos. Tal vez una persona que es moralmente correcta, pero no tiene fe, pues no tiene esa esperanza o esa seguridad de volver a ver a su familiar y tal vez ese dolor sea algo incluso hasta insoportable. Aunque sea una persona correcta, la fe, si no tiene fe, pues puede ser un tema un poco delicado cuando afronte problemas fuertes. Sin embargo, los cristianos, aunque somos golpeados por los temas que vamos viviendo día a día, no desfallecemos, hermanos. Tenemos esperanza y la esperanza es un ancla que nos mantiene pues de pie en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a la tribulación. Entonces, esto también, hermanos, puede ser una bienaventuranza de parte de nuestro Dios para mantenernos firmes, para mantenernos estables ante las pruebas. Entonces, pues el día de hoy, hermanos, el punto es este, o sea, usted tiene delante de usted mismo un camino, el camino de la justicia y el camino de la injusticia. Jehová espera que usted tome el camino de la justicia. Jehová mismo nos está diciendo cuál es el fin de los pecadores, hermanos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿aquí qué nos quiere decir la Biblia, hermanos? Pues es un consejo, o sea, Jehová nos está aconsejando que no tomemos el camino fácil, el camino de la maldad, porque nuestra carne caída siempre nos está dirigiendo hacia allá, hacia el camino de maldad, hacia el camino de hacer pues actos inicuos, de ganancias ilícitas, de muchas cosas, hermanos. Cada quien sabe cuál es su vida personal, sus defectos, sus tentaciones, pero siempre nos lleva la carne caída hacia ese camino. Pero Jehová nos dice, o sea, los malos, al contrario de los justos, que son como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da más bien su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, o sea, no se marchita ese árbol, pues los inicuos no son como el tamo, como las hojas secas pues de la vegetación, que llega el viento y se lo lleva. ¿Por qué? Porque ya no tienen fuerza, no tienen raíces, están secos, están muertos. O sea, ya no hay nada en ellos, o sea, realmente ellos se han consumido en sí mismos por el pecado. Entonces, el viento se los lleva. ¿Por qué? Porque ya no tienen, pues han perdido el favor de Dios. Y realmente la gente que hace maldad, pues no tendrá cabida en el reino de nuestro Padre Celestial.
en el reino eterno de Dios, ellos no tendrán ya parte. De hecho, ahí dice que no se levantarán los malos en el juicio, o sea, ellos no tendrán la oportunidad ya de defenderse en el juicio. ¿Por qué? Porque una vez que ellos resuciten, se les enseñe la verdad y sigan con estas actitudes que hoy tienen, si las vuelven a repetir después de la resurrección, pues ya no va a haber otro sacrificio para ellos. O sea, Jesús murió una vez y para siempre por los pecadores. Pero si una vez que ellos hagan válido el canje del sacrificio de Jesús y obtengan la resurrección, se les enseñe la verdad, tengan pues el conocimiento perfecto, estén libres del pecado de Adán y de Eva y aún así sigan teniendo esas actitudes que hoy están demostrando, ya no va a haber más, o sea, ya no va a haber una forma de que ellos se puedan defender, no se podrán poner de pie de forma simbólica, o sea, no se podrán defender en cuanto a sus hechos de maldad. Entonces no va a haber, el juicio va a caer sobre ellos, pues obviamente durante el día del juicio, en el reino de 1000 años, un día para Jehová son 1000 años, y el reino milenario de Cristo es el día del juicio en realidad. Entonces cuando ellos se les juzgue dentro de este día de juicio, si ellos no cambian sus actitudes, pues serán, como vimos, como el tamo que será arrebatado por el viento. Ya no se pondrán de pie en la congregación de los justos, porque ya no habrá lugar en esta existencia para aquellos que sigan desobedeciendo la palabra de Dios. Y no porque Dios, y repito, no es que Dios sea un tirano en los cielos, simplemente ya vimos y seguimos viviendo la experiencia del pecado. Realmente el pecado ha llevado al mundo a guerras, muerte, abusos, a malos gobiernos, a muchas cosas que realmente están destruyendo inclusive al mundo, ¿no? Estamos acabando con el mundo, con la naturaleza. Entonces el pecado es un cáncer que tiene que ser eliminado por el bien de todos aquellos que realmente estamos tratando de ajustarnos a lo que es correcto. Entonces los inicuos o los pecadores ya no estarán en la congregación de los justos, ya no estarán en esta vida, hermanos. Ellos tendrán que desaparecer, serán destruidos en la segunda muerte, pero después de que ellos realmente hayan recibido una explicación, cuando hayan recibido un conocimiento perfecto. Pero pues eso, hermanos, es hasta el milenio. Jehová conoce el camino de los justos, dice el versículo número 6 del Salmo 1, dice: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, Jehová sabe. A Jehová no lo podemos engañar. Jehová sabe lo que nosotros inclusive pensamos. Y Jehová aún así es benévolo. Pero dice algo muy importante: conoce el camino de los justos. Aún con todos nuestros defectos y que pecamos todo el tiempo, Jehová ve algo bien importante en cada uno de nosotros. No es lo mismo, hermanos, que nosotros, pues en nuestra vida diaria, haciendo actividades normales, sin querer, o sea, sin planearlo previamente, caigamos en un pecado. Si nosotros nos pasa de esta forma, bueno, no fue planeado, simplemente la carne caída nos hizo caer en un momento que fuimos muy débiles, pero no fue planeado. Y Jehová, pues bueno, haciendo los ajustes por medio del sacrificio de Jesús, pues nos perdona de este tipo de pecados. Pero los pecados que son premeditados, hermanos, pues esos no deberíamos estarlos haciendo, ¿no? Porque Jehová conoce nuestro corazón. No es lo mismo decir, bueno, caí, pero no fue mi intención, a decir, no, el viernes a tal hora voy a caer y voy a hacer esto, y cuando se distraiga esa persona le voy a robar. Y cuando se distraiga esta persona, le voy a quitar el marido. No, hermanos, o sea, una cosa es que nosotros caigamos porque pasó, o sea, simplemente sucedió, no fue algo premeditado, a que nosotros premeditemos el pecado. Entonces Jehová conoce el camino de los justos y sabe quiénes realmente se están esforzando por dejar el pecado. Sabemos que nadie lo puede hacer al 100%, pero Jehová sabe quién realmente se está esforzando y quiénes no se están esforzando, y simplemente pues tratan de engañar
a la iglesia, tratan de engañar a los hermanos, inclusive a Jehová. De Jehová nadie se puede burlar ni nadie lo puede engañar. Seamos honestos, hermanos, no solo con nosotros mismos, tenemos que ser honestos con Jehová. Lo que piensen los hermanos, pues sí es importante, pero más importante es lo que piense Jehová de nosotros y lo que Jehová está viendo de nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice este salmo. Vamos a leer otros dos versículos, hermanos. Vamos a leer ahora un pasaje en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2:15. Lo voy a leer igual, hermanos, de la Biblia Reina Valera de 1960. Es 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 15. Del 15 en adelante lo vamos a leer. Segunda Timoteo 2:15 en adelante al 19, en especial es hasta el 19, es el 15 al 19, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante es este texto, hermanos. Primero aquí Pablo nos dice que procuremos con diligencia, o sea, con gran presteza, pues estar aprobados delante de Dios. ¿Y cómo vamos a estar aprobados delante de Dios? Como ya vimos en este sermón, hermanos, pues el tratar de vivir como Cristo vivió, o sea, seguir sus pasos. Jesús es como si hubiera caminado por un bosque y nos hubiera marcado un camino. O sea, si nosotros nos metemos por el bosque, tal vez nos perdemos. Pero Jesús dice, no tienes por qué perderte, tú nada más sigue mis pasos. Camina por donde yo estoy caminando y vas a llegar al objetivo. Caminemos por donde Cristo caminó, hermanos, para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, debemos de procurarnos estar aprobados delante de Dios, hermanos, imitando el ejemplo de Cristo, viviendo la ley del amor que fue la que Cristo nos ha legado, siendo obreros que no tienen de qué avergonzarse, o sea, que realmente podemos decir a Jehová en el día que tengamos que entregar cuentas, decir, bueno, sé que no fui justo en toda la extensión de la palabra, pero tú sabes que dentro de mi imperfección hice lo mejor que pude. Ese debe de ser nuestro pensamiento, hermanos, decir, pues no, yo sé que no, o sea, a lo mejor ni vale mucho lo que hice, pero fue lo mejor que pude hacer. Porque pues sabemos que esto es por gracia, hermanos, la salvación es por gracia, no por obras, aunque en las obras se muestra nuestra fe. Pero podemos decirle al Padre, decirle al Señor Jesucristo, bueno, tal vez mi ofrenda, o sea, mi vida de sacrificio no es el mejor sacrificio tal vez que yo quisiera entregarte porque tiene muchos defectos, pero es lo mejor que pude hacer. Te lo doy de corazón. Lo poco o mucho que yo haya hecho te lo doy de corazón. Por lo menos como dice aquí, o sea, presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, o sea, que estudiamos la Biblia y que tratamos a través del Espíritu Santo entenderlas y explicarlas, hermanos. El Maestro es el Espíritu Santo. Y Jesucristo nos guía. Jesús dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hay que confiar en esas palabras. Y aquí mismo en el último versículo, hermanos, dice, bueno, antes de eso también nos dice que la iniquidad es como una gangrena que va avanzando y que corrompe todo, es una corrupción, es como una podredumbre que va avanzando y destruye todo lo que va alcanzando. Entonces hay que amputar de manera simbólica la parte
con gangrena y pues evitarlo, ¿no? Que la gangrena o este pecado, o sea, este mal proceder, pues afecte no solo a nosotros, sino hasta a las personas que amamos. Pero el versículo 19 dice algo bien importante, hermanos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor, o sea, Jehová, conoce a los suyos. Y esto coincide con lo que dice el Salmo, que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y es verdad, el Señor Jehová conoce a los suyos, sabe quiénes son verdaderos siervos de Él, siervos de Jesucristo. Y también, pues este mismo texto en Timoteo nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si realmente queremos ser vistos de manera correcta, tanto por el Padre como por el Hijo, debemos de apartarnos de toda clase de iniquidad. Como les digo, tal vez en algunas ocasiones no vamos a salir bien librados de ciertas batallas porque seguimos siendo carne, pero una cosa es premeditar el pecado y otra cosa es pues caer porque no hubo otra opción en el momento. Entonces, hermanos, es bien importante que tengamos en cuenta todas estas palabras, porque todo esto es para nuestro provecho. O sea, Jehová, como les digo, sigue siendo Él con o sin nosotros. El que nosotros obedezcamos la ley del Padre es lo que nos va a dar felicidad, el que nos va a dar las bienaventuranzas, éxito en nuestro camino. Así tengamos un peso, ganemos 2 pesos, esos 2 pesos nos van a alcanzar para lo que tengamos que pagar, porque la bendición de Jehová está cuando nosotros ganamos esos 2 pesos, a comparación de que si consiguiéramos 100 pesos, pero de una manera pues injusta, a través del robo, de pisar a otras personas, pues bueno, sabemos, hermanos, que la bendición de Jehová no va a estar con eso. Como les digo, como decimos en México, lo que mal se obtiene, pues mal se va. No rinde, hermanos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta este hecho. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué interesante ese texto, hermanos, que es el texto final, se lo repito, es Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente que actúa de manera inicua, hermanos, lo hace, y regularmente es la gente que no tiene fe, pues lo hace, hermanos, pues porque no sabe que lo que está haciendo realmente es malo. Como dice aquí, o sea, para el hombre realmente ese parece ser el mejor camino. Yo tengo que alimentar a mi familia o necesito dinero porque un familiar está enfermo, entonces voy a robar. Y la gente cree que ese es el mejor camino porque no ve otro posible. Pero nos estamos engañando, no estamos dejando que Jehová, que la palabra de Jehová entre en nuestra vida y que nos permita tomar decisiones correctas. Pero la misma Biblia dice que aunque pues algunas personas pues lo hagan sin querer, que cometan pecados creyendo que es la mejor opción, eso no les va a quitar el precio que van a pagar, porque a final de cuentas todo lo que se hace mal pues se tiene que pagar, inclusive en esta vida, no solo hasta el juicio. O sea, por ejemplo, si yo robo, aunque yo diga que es para poder, no sé, pagar el hospital de mi mamá, pues si la policía me encuentra robando, pues obviamente voy a tener un problema serio con las autoridades civiles. Entonces, como dice aquí, o sea, si bien a lo mejor no es directamente muerte, como dice aquí, hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A lo mejor no es muerte, pero sí voy a tener que pagar un precio caro por el error que estoy cometiendo. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Obviamente, hermanos, pues lo que queda es preguntarnos, o sea, entendiendo estas situaciones, hermanos, es cómo voy a vivir mi vida yo. O sea, entendiendo lo que puedo extraer de este salmo es, ahora cómo vivo yo esto en mi vida o en mi ministerio cristiano. Pues ya vimos varios puntos,
debemos de caminar, o de preferencia Jehová nos invita a caminar por el camino de la justicia y nos dice el por qué. Inclusive debemos de entender el por qué deberíamos de tomar ese camino, no porque Jehová nos obligue, porque no nos está obligando, sino porque es la mejor opción que tenemos y que nos va a ir bien si hacemos esto. No solo ahora, sino inclusive en la vida eterna. Entonces es importante que lo hagamos pues a la brevedad posible. Pero ¿cómo lo hago hoy, hermanos? Pregúntese usted, ¿cómo lo hago? O sea, ¿realmente yo medito en la palabra de Dios o solo leo de corrido? O sea, ¿estoy copiando el ejemplo de Jesús? ¿Estoy siguiendo el consejo bíblico de meditar día y noche en la palabra de Dios? ¿O simplemente, pues, yo me sigo en la lectura bíblica como si fuera una receta de cocina rápida y pues no le pongo mucha atención? O sea, realmente cómo es que nosotros nos estamos acercando al Padre, porque no hay otra forma de conocer al Padre que no sea a través de su palabra. Entonces, mediten eso, hermanos, hagan un examen. Si es necesario, pues aventurarse nuevamente a leer la Biblia y estudiarla, pues hágalo, hermano. Si usted tiene dudas de cómo estudiar la Biblia, mándeme un correo, por favor. Yo le envío un folleto que explica cómo estudiar la Biblia para que tenga sentido su Biblia, para que usted pueda entender la Biblia y encontrar sus respuestas a sus preguntas bíblicas con su propio ejemplar de las Escrituras, sin necesidad de apoyos teológicos. Entonces, ese es un punto muy importante, o sea, meditar, imitar el ejemplo de Jesucristo, entender por qué debemos de caminar por el sendero de la justicia y no porque Dios nos esté obligando. Y sobre todo, hermanos, también entender, como dijeron muchas personas, inclusive yo recuerdo a Esteban y a Jesucristo, que cuando estaban ya sufriendo el martirio dijeron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que vimos en Proverbios. Muchas personas actúan de formas erróneas porque ellos creen que están actuando de manera correcta. Pero nosotros que ya comprendimos que ese no es el camino, no debemos de codiciar o de, pues sí, como codiciar, hermanos, realmente lo que están viviendo las demás personas. Si sabemos que están viviendo de una forma incorrecta, tal vez les puede ir bien ahorita, pero al final no lo creo. O sea, la Biblia dice ahí cuál es el resultado del pecado. Entonces, no envidiemos, hermanos, la vida de otras personas. Nosotros sabemos en qué va a acabar la persona que hace el mal. Entonces, seamos humildes, hermanos, como dijo Jesús, tengamos muy presente la humildad de reconocer que tenemos pobreza en muchos sentidos, no solo espiritual, y que esa pobreza, hermanos, esa pobreza, esa humildad de decir me falta algo, me faltan muchas cosas realmente, es la que nos va a llevar a tomar un camino correcto. Hermano, realmente haga un ejercicio de meditar. Realmente usted, cuando habla, demuestra que usted quiere seguir aprendiendo, o usted demuestra un espíritu altivo de decir yo ya lo sé todo y no necesito más. Porque entonces no estamos demostrando una pobreza espiritual o pues sí, una pobreza espiritual, una pobreza en nuestro ser. O sea, creemos que estamos satisfechos y eso no puede ser, hermanos. Realmente tenemos que ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo y que vamos a necesitar siempre la ayuda del Padre. Y estar abiertos, hermanos, si es necesario, a ajustar algún pensamiento, alguna doctrina, si el Espíritu y el Señor Jesucristo nos están diciendo que estamos mal. Eso es vivir con humildad, y como dice Mateo capítulo 5 versículo 3, en las palabras del Señor Jesucristo, solamente aquellos que pues son pobres o tienen conciencia, diría la traducción del Nuevo Mundo, que tienen conciencia de su necesidad, no solo espiritual, como dice Mateo, porque Lucas, como les comentaba, no dice espiritual, simplemente dice de su pobreza. O sea, que quienes están conscientes de que son pobres, que les falta algo, pues son los únicos que van a hacer algo al respecto, ¿no? Pero para entender y
asimilar que necesitamos algo, pues necesitamos ser humildes. Entonces, realmente usted analice sus palabras cuando usted habla con otras personas, con otros cristianos, cuando usted se expresa de las cosas espirituales, demuestra que usted está totalmente satisfecho y que lo tiene todo, o realmente está consciente de que usted tiene una pobreza espiritual, o sea, una pobreza de espíritu, una pobreza en muchos sentidos, y que necesita la ayuda tanto de sus hermanos cristianos en general, o más importante aún, el apoyo del Padre y del Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pues ese es el tema de hoy. Espero que realmente les sea de provecho. Dudas, comentarios, sugerencias para videos, por favor, hermanos, compártanlo por el correo que viene ahorita en pantalla, que es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Si el video les ha gustado, hermanos, por favor, denle like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, opriman la campana, denle todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Bien, hermanos, pues no me queda más que hacerme eco de las palabras del apóstol Pablo para despedirme en 2 Corintios 13:14. Y bueno, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.